Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Jesús va a continuar este grandioso mensaje, el Sermón de la Montaña, que comienza con un Dios que bendice. Ellos estaban acostumbrados a través de la poderosa tradición sacerdotal escuchar de un Dios que castiga, un Dios que juzga, un Dios que disciplina, un Dios que exige, obediencia a su ley. Entonces las bendiciones de Dios era algo exclusivo, solo unos cuantos podían acceder a ellos. Y por supuesto las categorías que usaba la poderosa tradición sacerdotal corresponden al imperio. Las bendiciones de Dios solo son para unos cuantos. Mientras que Jesús enseñó la ley en su sentido original. Las bendiciones de Dios son para todos. Las bendiciones de Dios son inclusivas. Acceso a Dios para todos. Bendiciones de Dios para todos y perdón de Dios para todos. Eso para ellos les resultaba imposible. Todo el tiempo habían sido enseñados de una manera, ¿cómo? Bajo las categorías del imperio. Pero cuando Jesús viene y enseña esto, este gran sermón comienza con que es Dios quien bendice. Dios quiere bendecir y por lo que somos no puede ser. No podían creerlo. Nada tenemos que hacer más que recibir esas bendiciones. Ser bendecidos por lo que somos. Y ahora pasaría a otro tema, las recompensas de Dios. Y eso también les parecía ajeno, lejano y solo para unos cuantos. Ahora iban a escuchar que las recompensas estaban para todos nosotros. Pero empieza a mostrarnos quién es Dios, cómo es Dios. Es un Dios personal, es un Dios que nos habla en lo privado, en lo personal, en estos ámbitos y cerrada la puerta. Entonces ellos no podían creer, entonces no tengo que ir al templo, no tengo que hacer esto y aquello. No, primero es entender a Dios de otra manera, no como ese Dios lejano, inalcanzable, sino ahora Jesús hablará de Dios como es, un Dios como nuestro Padre. Y no podían decir, no solamente Dios nos bendice, Dios nos recompensa, sino ahora Dios es nuestro Padre. Esto para nosotros nos resulta, normal, lo hemos normalizado, lo hemos escuchado mucho tiempo, que Dios es nuestro Padre, para todo aquel que en Él cree. Esta relación personal, y por eso hablará de esa manera, esa relación privada, personal, íntima. Sin embargo, para el mundo de Jesús, hablar de Dios como Padre, Dios es Padre de la nación de Israel. Es de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de los grandes profetas, de los grandes sacerdotes y los grandes reyes. Pero de todos nosotros no es Dios. Entonces, el acceso a Dios, es algo grandioso. Acceso a Dios para todos y Dios Padre de todos nosotros. ¡Cuánta bendición! Y Jesús lo que está enseñando, recuerda, es acceso a Dios para todos. La ley en su sentido original siempre fue inclusiva, siempre fue para todos, pero no podían entender por qué. Porque nosotros, nuestro sentido natural, religioso, complicamos siempre las cosas. Nuestro sentido religioso complica todas las cosas de Dios y termina haciéndolas inaccesibles y solo para unos cuantos. Pero cuando llegó Jesús, estaba enseñando la ley en su sentido original y ahora enseñaría de las recompensas. No solamente nos ha hablado de que es un Dios que bendice y nos bendice por lo que somos, sino ahora, ¿cómo son las recompensas? Escucha esto. ¿Qué es lo que mira a Dios? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Ahí tienen que ver las recompensas, las recompensas de Dios. Porque ellos estaban acostumbrados a estas grandes demostraciones de piedad y eso eso pertenece al mundo del imperio, estas grandes demostraciones de piedad y por lo tanto también pertenecían
a la poderosa tradición sacerdotal, estas grandes demostraciones de ayuda, de piedad y misericordia, toda una exhibición de piedad y santidad. Pero escucha, Dios no está ahí. Dios no recompensa eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Hablarnos de ese Dios que bendice y ahora ese Dios que nos recompensa y el Dios que ve. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que recompensa? Porque hay dos recompensas. La recompensa de este mundo, los aplausos y admiración de este mundo y la admiración, de Dios. Mira lo que nos dice, tengan cuidado. Así comienza Mateo 6, tengan cuidado. Hay dos mundos totalmente distintos. Las categorías del imperio y las categorías del reino de Dios. La recompensa del imperio y la recompensa, escucha, del reino de Dios. Para ellos, estas demostraciones de piedad pública, era algo esperado. Todo el mundo iba a ver cómo estos hombres religiosos otorgaban, ofrendaban y ayudaban a los demás. ¿Y cuál era su recompensa? La aceptación y la admiración de todos. Pero lo que viene a decirnos Jesús es que Dios no está ahí, que Dios no está viendo eso. Entonces, ¿qué es lo que ve? Es un Dios que ve, es un Dios que mira, es Dios nuestro Padre, y eso era algo muy, muy elevado. Dios nuestro Padre es Dios, el Padre de la nación, de las mejores personas de este mundo, pero un Padre para nosotros. Todo eso era lo que estaba enseñando. Y lo primero que nos dice Jesús es: tengan cuidado. Mateo 6, versículo 1. Lo primero que dice: no hagan como los demás. Que su piedad no sea como los demás. Una demostración. ¿Por qué? Escucha esto. Porque tenemos una gran necesidad de estar demostrando muchas cosas. Tenemos una gran necesidad de la aceptación de los demás, de demostrar esto y aquello. Tenemos esta gran necesidad. Y esta necesidad de demostrar muchas cosas y la aceptación de los demás y el aplauso de los demás, el beneplácito de los demás, hace que las cosas de Dios se conviertan ya en una demostración pública y no en lo que Dios ve y hace y valora. Todo se deforma con este deseo de demostrar todo, de demostrar, escucha, que estamos bien, que estamos felices, que todo sale muy bien. Y todos los creyentes son los creyentes bien. ¿Y cómo estás bien? ¿Y cómo va todo bien? ¡Qué maravilla! Eso es lo que queremos. Vivimos en un mundo y esos son los valores del imperio. Una cosa es demostrar que todo está bien y que la familia, no sabes, de maravilla, y los chicos, no, formidables, mejor que nunca. ¡Wow! ¡Qué necesidad siempre tenemos de demostrar, Pero ahora en la fe también este sentido de demostrar y de ser reconocidos también ingresa a la fe. Y tenemos necesidad de demostrar que somos creyentes, que tenemos buen testimonio, que somos piadosos, que somos generosos. Vaya, eso sí es difícil de aceptar, pero bien, esta necesidad de demostración, de aceptación, no solamente nos lleva a muchos ámbitos de nuestra vida, pero también en la fe. Queremos que las personas nos vean no solamente como buenas personas, sino como buenos creyentes. Y cuando estamos ayudando las buenas acciones, queremos que todo el mundo se dé cuenta de nuestras buenas acciones. ¡Wow! Queremos el reconocimiento de los demás. Entonces, Jesús viene a mostrarnos que una cosa es el reconocimiento de los demás y otra muy distinta es el reconocimiento de Dios. Y por eso nos dice: tengan cuidado, no hagan como los demás. No estén exhibiendo sus buenas obras, buscando el reconocimiento de los demás. No hagan eso, porque Dios no está ahí. Entonces, ¿dónde está Dios? Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que buscamos. Y buscar la admiración de los demás, déjame decirte, estropea la fe, la estropea.
la vuelve una fe frágil y vulnerable, buscando la admiración de los demás. Entonces, porque perderán la recompensa de su Padre. ¡Wow! Mira lo que está hablando. No es el Dios, vamos, lejano y ajeno y solo para unos cuantos. Ya vimos que es un Dios que bendice y nos bendice por lo que somos. Pero es Dios nuestro Padre, un Padre que ve, que sabe, que recompensa. Entonces, si hago esta exhibición pública de mis buenas acciones para demostrarle a todos que soy un buen creyente, no solo buen y obediente creyente, un buen, obediente y santo creyente, entonces perderé la recompensa de Dios. Y la única recompensa que ganaré solo es la admiración de los demás, no la admiración de Dios. ¿Dónde está la admiración de Dios? Mira lo que nos dice. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Y eso es un deporte nacional en las iglesias. Dice, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo, nos ubica. Dios está en el cielo, está sobre la tierra y por lo tanto conoce muy bien la tierra. Y nos dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, pasa de las buenas, nos dice ahí, las buenas acciones, y uno diría, bueno, las buenas acciones son muchas, pero ahora precisa en algo que nos afecta y nos dice, pero ahora nos dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, esa buena acción, Jesús la precisa cuando le des a alguien que pasa necesidad, y eso lo sabe, eso lo conocemos mucho. Porque hay muchas personas que pasan necesidad. Todos nosotros somos naturalmente necesitados, siempre necesitamos. Entonces, cuando tú des a alguien, mira lo que él dice, cómo lo habla Jesús, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas. Recuerda que cuando Jesús empieza a usar un lenguaje más elevado, más fuerte, más intenso, más dramático, incluso quiere decir que está hablando y estamos llegando a niveles muy, muy importantes que pueden hacer confundir a los demás. No hagas como los hipócritas. ¿Por qué? Mira cómo comienza. Tengan cuidado y no hagas esto y no hagas, ten cuidado con tus buenas acciones, pero ten cuidado cuando quieras ayudar a los demás. No hagas como los hipócritas. ¿Cómo hacen los hipócritas? Nos dice, cuando des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. ¿Por qué? Nos dice, para que los demás los admiren. ¿Qué necesidad tenemos siempre de admiración? Y eso lo estropea todo, lo complica todo. Especialmente la fe. La hace vulnerable, la hace más frágil. Cuando si algo quiere Dios es que tu fe sea fuerte, se nutra, se fortalezca. Y eso es a través de conocer a Dios. Mientras que yo siga con los valores, del imperio, los valores y categorías del imperio, mi fe se va a fragilizar, se va a hacer cada día más débil. Pero mientras que si yo nutro mi fe a través de las categorías, del reino de Dios, se va a hacer fuerte. Y mira la manera de fortalecerla. Ya no hagas tus buenas acciones como lo hacen los demás, como lo hace el imperio, en busca de admiración, en busca del aplauso de los demás. ¡Qué buen creyente, qué buen hermano, qué barbaridad, qué generoso! Cuando nos dice, no hagas lo que hacen los demás, dice que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, y eso debe hacernos detener a todo lo que estamos haciendo, porque cuando Jesús les dice, le digo la verdad, entonces eso no es verdad, Señor, eso no es cierto, eso no tiene reconocimiento de Dios. No. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad sobre las buenas acciones? Entonces, ellos estaban acostumbrados a estas grandes exhibiciones de generosidad. Y ahora les digo la verdad. Entonces está poniendo en entredicho
Si eso no es verdad, entonces, ¿qué sucede? Son hombres generosos, justos, piadosos, que siempre están ayudando a los demás. ¡Wow! Entonces, ¿qué es verdad, Señor? Les digo la verdad. Está cuestionando eso y nos va a decir qué es lo que realmente valora Dios. Nos dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál es? La admiración de los demás, pero no de Dios. Una cosa es la admiración de los demás y otra cosa es la admiración de Dios. Son dos cosas distintas, los valores del imperio y los valores del reino de Dios. Es la clave con la que estamos leyendo eso. Entonces él mismo lo está diciendo. Les digo la verdad. Eso no recibe la admiración de Dios, solamente la admiración de los hombres. Ese es el mundo religioso. Pero el mundo espiritual es algo que conoce a Dios y sabe cómo es Dios. Y miren lo que nos dice. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces, si algo hace los valores, y categorías del reino de Dios, uno fundamental es la responsabilidad personal. ¿Qué hacen los demás? Es asunto de ellos. Pero les digo la verdad, entonces, ¿cuál es la verdad? Nada de eso tiene recompensa de Dios, solo recompensa de los hombres. La admiración, el aplauso, wow, vamos, por favor, qué buen hombre, qué hombre tan piadoso, tan justo y tan generoso. Eso ya recibió su recompensa. Pero les digo la verdad, solamente buscan la admiración de los demás y no de Dios. Escucha, pero tú, nos dice. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios algo fundamental es la responsabilidad personal. Alguien que decide y elige hacer las cosas de otra manera. Alguien que se hace responsable de su fe. Ellos sabían que la poderosa tradición sacerdotal había moldeado su criterio, su manera de pensar a Dios, de entender las bendiciones y las recompensas de una manera. Pero ahora Jesús hace responsable a sus oyentes y eso no les gusta mucho, no estaban acostumbrados, porque la responsabilidad de todos estaba en el templo. Ellos son responsables de nosotros solo tenemos que obedecer. Como muchas iglesias que se asumen como responsables, nosotros somos responsables de los creyentes. Les decimos qué creer, qué pensar, qué hacer y qué no hacer. Y solo obedecer. Wow. Claro, la iglesia ha asumido la responsabilidad del congregante. Cuando Jesús hace todo lo contrario. Pero tú eres responsable de lo que vas a hacer ahora. Ya sabes la verdad. Les digo la verdad. Ellos solo reciben la recompensa que buscan, la admiración de los demás. Dios no está ahí. Pero tú hazlo de esta forma. Y nos dice, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, eso es muy importante porque en el pueblo de Dios se acostumbra mucho a decir, voy a orar por ti. Claro, no te cuesta nada. Le dices a Dios lo que tú tienes que hacer. Señor, te pido que los ayudes, te pido que los bendigas. Y Dios te diría, ayúdalos tú. No, tú, Señor, mejor tú, eso lo haces muy bien. No, por eso, si usas la oración para no ayudar a los demás, o esa es tu ayuda que ofreces, voy a orar por ti. No, mejor ayúdalos. Voy a orar por ti para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga, para que Dios te provea. Cuando Dios nos usa a nosotros. Porque si es lo único que puedes ofrecer, bueno, esas son las categorías del imperio. Qué hombre tan piadoso, está ofreciendo sus oraciones a los demás. Wow, que Dios te bendiga incluso. Eso es lo que ofrecemos. Las bendiciones que no nos pertenecen y que solo le pertenecen a Dios. Pero la ayuda, voy a orar para que Dios te ayude. Dios diría, recuerda, ayúdalo tú. Para eso se trata. Pero entonces la gente se confunde. Ellos nada más oran y oran y oran, pero no ayudan nada.
Entonces, si vamos a las reuniones de oración, cuando oran por los enfermos, y al final de esta hora, de esta fantástica reunión de oración, levantan una ofrenda para llevársela a los enfermos. No, nosotros solo oramos, claro, porque nada les cuesta. Pero ¿por qué no levantan una ofrenda para ayudar a todos los enfermos? ¿Por qué no levantan una ofrenda para ayudar a esta familia que está pasando en dificultad? No. Nosotros solo oramos y le pedimos a Dios que sea Él quien nos ayude. Mira nuestras buenas acciones. Si tu mejor acción es orar por los demás, déjame decirte que tienes que revisar tu sentido de oración. Porque una oración que no te lleva a ayudar, una oración que no te lleva a acercarte, entonces tiene que ser cuestionada. Y mira lo que nos dice. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, y que vaya que lo sabes, dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado. No, entonces nadie se va a enterar que yo ayudo a los demás. Entonces, y la admiración, y el respeto, el reconocimiento, y el creyente del mes ahí, mi foto ahí en la iglesia. Entonces, qué chiste. Entonces, si nadie me va a ver que yo ayudo a los demás, entonces, ¿para qué los ayudo? Claro, la recompensa que buscamos es la admiración de los demás. ¿Qué necesidad siempre tenemos de la admiración, de la aprobación de los demás? ¡Wow! Y eso nos hace frágiles y vulnerables, siempre buscando la admiración y el respeto, y la aprobación de los demás. ¡Wow! Y eso lo llevamos a nuestra fe, y eso la hace frágil y vulnerable, mientras que si entendemos y buscamos los valores y categorías del reino de Dios, y entendemos cómo Dios hace las cosas, el Dios que está en el cielo, el Dios que es nuestro Padre, y el Dios que ve en lo secreto, y nos dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, entonces ayúdalo en privado. Entonces, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda. No voy a orar por ti, claro. Recuerda, no te cuesta nada. Por eso los hermanos no sabes cómo oran por todos lados. Reuniones de oración que le dicen a Dios, tú te encargas, nosotros oramos y tú te encargas de ayudarlos, de sanarlos y de proveerles. Cuando Dios nos ha llamado a eso, ¿qué pasaría si vamos en cada oración que se eleva a Dios hubiera una ayuda a los demás? Este mundo, déjame decirte, sería otro, totalmente otro. Tan solo lo que estuviera, todos los creyentes de esa comunidad, que todas las veces que oraran ayudaran, no sabes. Otro mundo sería, pero siempre le dejamos a Dios, Señor, tú haz lo que solo tú haces, ayudar. Nosotros oramos y te decimos a quién ayudar y a quién no. Entonces, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, escucha lo que está diciendo. Jesús en este sermón nos está describiendo a Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que está en el cielo, el Dios que todo lo ve. Te recompensará. Ahí está otra forma total de entender las recompensas. Entonces no es delante de todos y para buscar la admiración y el respeto de todos. No, ahí no está la recompensa de Dios. La recompensa, ¿cuál es? La admiración y la aprobación de los demás, pero no de Dios. La recompensa de Dios se da en privado, porque es el Dios que está en el cielo, que es nuestro Padre, que conoce nuestras necesidades y además que nos usa para ayudar a los demás. Nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¡Wow! Ahí está. Otra forma de entender la recompensa. Pero tú, quiere decir que está disponible para todos. Pero tienes que dejar de buscar el aplauso, la aprobación, la admiración de los demás. Y ese es un deporte nacional en las iglesias. Pero buscar la aprobación de Dios. Ayuda en lo privado. Ayuda. Y puedes hacerlo. No seas como todos los cristianos que lo único que hacen, voy a orar por ti,
Estoy orando por ti. ¡Wow! ¡Qué generoso! Entonces nos dice, vámonos ahora a, vamos, Mateo 6, y nos dice, Mateo 6, nos dice, los admiren. Esa es la recompensa. Y mira, déjame explicarte, es una necesidad natural de todos nosotros que la admiración, la aprobación, el respeto de todos los demás. Es algo, pero tenemos que saber de ello y sabemos que esa admiración es natural. Pero aquello que es sobrenatural nos está diciendo, pero tú cuando ayudes, hazlo en lo privado. Entonces, el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, nos dice, te recompensará. ¡Wow! Eso es sobrenatural. La admiración de los demás, acuérdate cómo sucede. Eso es algo natural, es algo que todos buscamos. Es un deporte nacional en las iglesias. Pero ayudar en privado, vamos, es algo y conocer a Dios y saber qué es lo que Dios ve. Es alguien que ve en lo privado y hay muy poca ayuda privada, hay mucha ayuda pública para que haya admiración, respeto, reconocimiento. Pero es el Dios que todo lo ve en lo privado, en lo personal, en lo íntimo y nos dice, los admiren. Dice, para que los demás los admiren, para llamar la atención. Y cuando des a alguien que pasa necesidad, tu Padre que todo lo ve, te recompensará. No solamente ha hablado en el capítulo 5, escucha, de la bendición de Dios, un Dios que bendice. Capítulo 6, un Dios que recompensa. Y ahora pasaremos, cuando tú des a alguien, hazlo de esta manera. Tú hazlo de esta. O sea, eso nos lleva a una responsabilidad personal. Y ahora pasará a lo que hemos hablado, la oración. Recuerda, nosotros estropeamos las cosas de Dios, complicamos las cosas de Dios. Las cosas de Dios, las llevamos, las sacamos de las categorías, vamos del reino de Dios y las llevamos a las categorías del imperio, la admiración, el respeto. Vamos, wow, mira qué hombre tan santo, cómo ora, qué oraciones, que te hacen sentir, vamos, muy mal, vamos. Y dices, no, mis oraciones no son nada de eso, ojalá algún día yo pudiera orar así. Toda una exhibición de piedad, de salmos y proverbios, y nos dice, cuando hagas, no hagas como los hipócritas, nos dice, a quienes les encanta orar en público. No solamente dar en público para recibir admiración y respeto de los demás, sino ahora orar en público para recibir, ¿qué es lo que buscan? La admiración y aprobación de los demás. Y esa es su recompensa. Eso es lo que buscan. Parece que están buscando a Dios y parece que nos están bendiciendo y wow, te voy a orar por ti otra vez. Recuerda, todo el mundo quiere orar por ti, pero nadie te ayuda. Todo el mundo quiere orar por ti, pero nadie está contigo. Nadie te acompaña. Nadie te da lo que estás necesitando. Así es. Nos dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Imagínate, se sintió tan inspirado que ya no pudo llegar a la sinagoga, entonces una calle antes se puso a orar delante de los demás y todo el mundo dice, qué hombre tan santo, ya no pudo llegar a la sinagoga, ni al templo, ahí en la calle, de veras que este hombre está mostrando convicciones, no le da pena orar delante de todos. Mira, esas son las categorías del imperio, toda una exhibición de piedad. Mientras que el reino de Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene otras categorías, otras formas. En lo privado, entonces nadie me va a ver a orar, no solamente nadie me va a ver ayudar a los demás, y ahora tampoco nadie me va a ver orar. Entonces, ¿qué chiste, Señor? Entonces, ¿de qué se trata? Entonces nos dice, cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, otra vez vuelve a decir Jesús. ¿Cómo, Señor? Entonces, ¿eso no es verdad? ¿Eso no es cierto?
¿Eso no es verdadero? No. Eso que parece una gran demostración de piedad y una gran elocuencia y grandes oraciones que hacen sentir muy mal a todos los demás, nada tiene que ver con Dios. Es toda una exhibición de piedad y su única recompensa es esa, la admiración y aceptación de los demás. Entonces nos dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Vamos, la admiración pública. Pero entonces, pero tú, otra vez Señor, pero tú, acuérdate, algo fundamental para el reino de Dios, que todo el tiempo lo va a hacer Jesús, es la responsabilidad personal. Pero tú, o sea, ¿a qué lo está llamando? No solamente a cambiar su manera, vamos, de dar, porque acuérdate, arrepentirse es un proceso mental. Cambia tu manera de pensar sobre tu manera de dar. Vamos, si es que das, porque eso también es otro problema. Porque si Dios no te está llevando a dar, de veras que sí tienes un problema. Porque acuérdate, es un Dios que te ha dado muchísimo. Y si todo te lo has guardado para ti, tienes que revisar muy bien las cosas. Porque no solo es un Dios que da y te da para dar a los demás. Es un Dios ahora que nos bendice y bendicimos para los demás. Pero si solo termina en voy a orar por ti o que Dios te bendiga, nos damos cuenta que las categorías del imperio están moldeando nuestra fe. Entonces, pero les digo la verdad, entonces eso es verdad, esas exhibiciones grandiosas de fe no son verdad, claro que no. Pero tú, cuando ores, hazlo de esta forma, nos dice, pero tú cuando ores, apártate a solas. Wow. Como lo hizo Jesús muchas veces. Apártate a solas. Cierra la... No, entonces nadie me va a ver orar, Señor. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Mira el Dios que ve y qué es lo que Dios elige. Vamos, cómo valora Dios esta relación privada, lo que haces en lo privado de tu vida, en lo privado de tu corazón. Porque una cosa es la fe en público. Todo el mundo dice, wow, qué gran hermano. Pero otra cosa es la fe en casa y otra cosa es la fe en lo privado de tu corazón. Entonces nos dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta eso. Le interesa mucho más lo privado que lo público. Y nos dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, pues, ¿qué necesitas? ¿Que todo el mundo te vea o que Dios tu Padre te vea? No, que Dios me vea. Entonces, nos dice, te recompensará. Dos formas de orar. ¿Cómo los valores del imperio, vamos, por supuesto, moldearon el pensamiento de la poderosa tradición sacerdotal? Claro, se debían a Roma. Si existían era por Roma. Si podían seguir, practicando su fe, era por Roma. Entonces se debían a Roma. Ese templo, obedecía a Roma. Y por lo tanto ahora, ellos, así como el templo fue moldeado a través de las categorías del imperio, la poderosa tradición sacerdotal moldeaba la mente y el corazón y la fe de todos los demás. Entonces, ¿qué hacía? Sino favorecía estas exhibiciones. No, si vas a dar, que todo el mundo sepa. Si vas a orar, que todo el mundo sepa. Wow, entonces nos dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Quisiera agregar esto. Escucha esto. Tu Padre, quien todo lo ve y lo escucha, te recompensará. Así que ya deja de estar repitiendo lo mismo muchas veces, pensando que entre más repitas, esas son categorías del imperio, yo voy a acceder a eso. No me confundas, diría Dios. Te he escuchado muy bien y te lo puedo mostrar muchas veces. ¿Cuántas veces Dios, te ha concedido una petición de oración cuando solo una vez oraste? Solo una vez. Lo pediste y sucedió.
Entonces, toda esta idea de que entre más pidas, Dios te va a bendecir y Dios está desde el cielo, mira, esta ya lleva una semana, un mes, un año, concédele lo que pide, lleva un año orando, a ellos les falta. Y la gente te lo dice, deberías orar más, te faltó orar más. Claro que no va por ahí, imagínate. No es un concurso, a ver quién ora, no es algo cuantificable, a ver cuánto llevas orando, 2 semanas, te falta. Cuando lleves un mes regresas. Dios no trabaja así. El mundo religioso es así, se cuantifican las cosas. ¿Cuánto llevas orando por este asunto? 2 meses, te falta. Es no conocer la oración. Y tú lo puedes ver, y el sentido común te lo dice. ¿Cuántas veces has pedido una sola vez y ha sucedido? Incluso, ¿cuántas veces han sucedido cosas que ni has pedido? Entonces estamos entendiendo mal y Jesús lo dice, no repitas muchas veces. Mira cómo lo dice, no parlotees. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. No parlotees, no repitas lo mismo una y otra vez. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán recompensa solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Tienes que orar más, ¿eh? ¿Cuánto llevas orando? 3 días. No. Regresa aquí la semana que viene, a ver. Y llevas una semana. No, te falta un mes. No. Ya oré un mes. ¿Y cuánto? No. Tienes que orar meses para que Dios se impresione, para que Dios vea que realmente estás interesado. ¿Qué sentido contrario? Nada tiene que ver eso con Dios. Como si Dios estuviera atento. Mira, a ver cuánto estás. Lleva su registro, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 años. ¡Wow! Este hombre de veras que es justo. Esos son los valores del imperio, no para Dios. El Dios que ve y escucha. Nos dice, entonces, no seas como ellos, no des como ellos, no ores como ellos, y nos dice, y eso hacemos, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Tu Padre sabe muy bien lo que estás pasando, sabes, claro, Señor. Entonces, ¿sabe lo que estoy pasando? Sí, lo que necesito, sí. Y hay que distinguir, una cosa es una necesidad y otra cosa es una necedad, que constantemente las confundimos. Repito, una cosa es una necesidad y otra cosa es una necedad. Entonces tenemos que aprender a orar también. Entonces no son las muchas veces, sino entender la oración. Señor, tú sabes lo que necesito. Porque también somos seres carentes. Somos personas que necesitamos la admiración, la aceptación, y también somos seres con muchas necesidades. Y si algo quiere hacer el imperio contigo, es siempre que te veas como alguien carente, como alguien que no tiene nada, que necesitas de todo. Yo necesito todo, Señor, necesito eso y eso y eso para ser muy, muy feliz. Y el imperio te dice, bienvenido. Has llegado al lugar perfecto. Aquí te daremos todo para ser feliz. Esos son los valores y categorías del imperio. Porque en el capítulo 5 nos dijo que somos bendecidos por lo que somos. Mira qué sentido contrario. Imagínate un día decirle a Dios, Señor, no necesito nada, porque te tengo a ti. Y teniéndote a ti, lo tengo todo. Tú eres mi pastor. Y eso lo cambia todo, Señor. Nada me faltará. Entonces, porque tú dices, no seas como ellos, pero eso lo tienes que decir tú. Pero nadie me va a ver orar, nadie me va a admirar y nadie me va a aceptar de esa manera y nadie va a creer que yo soy un buen creyente. Orar en las esquinas de los demás, siempre estar orando y yo voy a orar por ti, cuando ni siquiera ayudas. Por favor, ¿por qué no cambiamos las reuniones de oración para saber, vamos a hacer reuniones de oración por los enfermos? Quiere decir que las personas llevarán su ofrenda
Y habrá una sola oración y de ahí se llevarán a esos enfermos. Lo que se junte. Es una oración que se traduce en ayuda. Pero una oración que no se traduce en nada, hay que cuestionarla. Y nos dice así: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso, esto es grandioso, antes de que lo pidas. Mira qué atento es Dios. Mira qué atento. Es un Dios que ve en lo privado, en lo oculto, que sabe tus necesidades, que sabe todo lo que estamos pasando, Señor. Entonces no eres indiferente. Siempre pensé que tú estabas muy lejos y muy resguardado ahí en el templo y nadie te podía ver. Solo personas muy justas y santas y que no tenías nada que ver conmigo. Pero tú nos has dicho que nos bendices por lo que somos. Entonces no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces vamos ahora por la oración y nos dice así: cuando ores, ya vimos cuando des y cuando ores, no seas como ellos. Entonces, cuando ores, a quienes les encanta orar en público, pero tú, cuando ores, apártate a solas. Mira lo que privilegia a Dios. Mira lo que mira a Dios. Mira dónde está la recompensa de Dios. Dice: cierra la puerta detrás de ti. Vamos a Dios, quien todo lo ve y lo escucha, te recompensará. Entonces, lo que viene ahora es un modelo de oración. No un modelo para repetir, porque, y acuérdate, siempre nosotros, naturalmente religiosos, las cosas de Dios las complicamos mucho. Nos dicen que no repitamos y eso es lo que hacemos. Nos está advirtiendo antes de este modelo, nos dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los demás. Entonces, nos dice, entonces, con repetir las mismas palabras una y otra vez. Y eso es lo que hacemos. Este modelo de oración lo repetimos. Y nos dice, y otra vez desde el cielo: mira cuántas veces has repetido eso que es un modelo de comprensión, de entendimiento. Aquí está el diseño original de la oración. Y mira, te diré y te voy a anticipar varias cosas. Este modelo original de oración, así es como debemos entender la oración, no repetir esto. Entonces nos dice que vamos a hacer que está en 6 partes. Las primeras 3 tienen que ver con Dios y las siguientes 3 tienen que ver con nosotros. Entonces no solamente tienen que ver con lo que es el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Pero la siguiente parte, que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un solo tema. Esto es el diseño original de la oración. Y es lo que menos escuchas en las oraciones. No, se ora por todo. ¿Sabes qué? Se ora diciéndole a Dios siempre lo que tiene que hacer. Señor, haz esto, a esto, bendice, ayuda, tal. Lo que nosotros deberíamos hacer, siempre se lo damos a Dios. Pero mira el diseño original, de la oración. Ya vimos, tiene 6 partes, o tiene 2 partes. La primera parte tiene que ver con Dios. Entender cómo es Dios. Y la segunda habla con nosotros. Y tiene que ver con nosotros. Las primeras 3 partes tienen que ver, ya vimos, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Y las siguientes 3 partes se resumen en una sola. El diseño original de la oración para nosotros, y eso Jesús lo está diciendo, les digo la verdad, ustedes deben orar así. La primera parte, pensar y entender a Dios, y la segunda, que tiene que ver con nosotros, es el perdón. Ese es el diseño original de la oración. La primera parte tiene que ver con Dios y la segunda tiene que ver con el perdón. El perdón y la oración están, vinculadas. Están muy, muy vinculadas. Entonces, cuando tú oyes oraciones, dices: oye, ¿y el perdón? No, esa es otra cosa. Esa es otra reunión de oración. Esa es otra cosa. El perdón y la oración están vinculadas, porque eso lo dice el modelo de oración que nosotros hemos conocido como Padre Nuestro. Y lo que no debemos hacer, lo repetimos sin pensar en ello.
este modelo es para pensar muy bien y nos dice, ora de la siguiente forma, no repite de la siguiente forma. Ora, entiende que primero es pensar en Dios, que está en el cielo, que es nuestro Padre, que tiene voluntad, que hay un reino y que si algo quiere hacer es bendecirnos. Nos dice, ora de la siguiente manera, Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, que estás en el... O sea, primero nos dice que Dios existe, que Dios es nuestro Padre y que está en el cielo. Entonces, orar es una declaración de fe, de que Dios existe y que es nuestro Padre y que el cielo existe. ¡Qué noticia! De que el cielo, Padre nuestro, que estás en el cielo. O sea, el cielo existe. No solo estás declarando que Dios existe, que es nuestro Padre, pero algo grandioso, que el cielo existe. Todo el tiempo lo estás declarando. El cielo existe, el cielo existe. Y lo estás declarando para ti. Que el cielo existe, que Dios existe y que Dios es nuestro Padre. Porque muchas veces parece que Dios no existe, que no hay nada y que el cielo no existe tampoco. Eso es lo que quiere hacerte creer el imperio, el mundo, la tragedia, el dolor, la violencia. No, Dios no existe, ni mucho menos el cielo. Pero entonces todas las veces que iniciamos y oramos, estamos declarando, recuerda, la oración es una declaración de fe. No solamente Dios existe, es nuestro Padre y el cielo existe. Además, que sea siempre santo, santo tu nombre. La palabra santo es separado, muy, muy separado, separado de los demás. Entonces, si algo queremos hacer, es como si esto que nos recuerda que Dios es diferente. No te acerques a Dios como te has acercado a los otros dioses. No te acerques a Dios con las categorías del imperio. Acércate a Dios con sus propias categorías. Santo es su nombre, separado es su nombre. Que tu reino venga pronto, Señor. Que la salvación venga. Acuérdate, el reino de Dios, el reino de los cielos, es una magnífica imagen de la salvación de Dios y la habla de esta manera. Que la salvación venga pronto para mucha gente. Y nos dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Por qué? Que se cumpla. Pero ¿por qué Dios no decide todo de una vez y que se cumpla de una vez por todas? Porque dentro de la voluntad de Dios, algo que para Dios es valiosísimo, es la voluntad de las personas. Ya lo vimos, pero tú no seas como ellos. Da de esta manera. Pero tú no seas como ellos. Ora de esta manera. Dios privilegia la voluntad de los demás, que se cumpla tu voluntad. Es decir, que las personas quieran y elijan tu voluntad por encima de las otras voluntades. Tu voluntad incluso por encima de su propia voluntad. Entonces Dios no va a forzar nada. Es un anhelo y un deseo que muchas personas, conozcan de la salvación y elijan con voluntad propia por ella. Entonces, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Mira, no solamente Dios, el Dios que es nuestro Padre, que está en el cielo, que tiene, su nombre, su reino y su voluntad, y a Él le pedimos que cuide de nosotros, porque Él es quien provee, Él es nuestro Padre. Y sabe lo que necesitamos, y aún antes de que se lo pidamos. ¡Wow! Y cuando entendemos esto, la ansiedad baja. Porque si algo es un síntoma de este mundo es la ansiedad, y las personas están ansiosas. No sabes todos los compromisos que tengo, no sabes todo lo que tengo que pagar y todas las cosas que se han complicado. Y eso genera ansiedad. Pero mira lo que nos está diciendo. Ese es un síntoma propio del imperio. Que todo mundo esté ansioso. Mientras que si algo quiere hacer el reino de Dios para con nosotros, es que sepas que Dios existe, que Dios es nuestro Padre, que Dios está en el cielo, que sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Señor, gracias. Y la ansiedad baja y la fe aumenta. Entonces nos dice
entonces llega a este componente fundamental de la oración. Ya vimos, es Dios y después para nosotros el perdón. Y eso nunca se habla, escucha. Escucha las oraciones de los demás y además las famosas reuniones de oración. Nunca se habla de perdón. Pero aquí y Jesús sí nos dice, y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. ¿Cómo enlaza el perdón de Dios con el perdón de nosotros hacia los demás? Si algo quieres que perdones, porque el perdón es libertad. Porque el perdón es libertad. Señor, libéranos. Y de la misma manera que nosotros liberamos a los demás. Quiere decir que la primera parte de este modelo de oración tiene que ver con Dios y la siguiente tiene que ver con nosotros y con nuestro prójimo. Así como el decálogo, la primera parte tiene que ver con Dios y la segunda con el prójimo. Nuestra relación con los demás. Entonces nos dice, y perdonar nuestros pecados, vamos, y así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Entonces, y después viene una advertencia. Perdonar a los que pecan con nosotros. ¿Es fácil perdonar a los que pecan con nosotros? Por supuesto que no. ¿Qué es lo natural? El rencor, la venganza, el enojo. Eso es una reacción natural cuando pecan contra ti. El rencor, vamos, la amargura, el odio, la venganza. Eso es lo natural. Y entonces Dios, díganle a Dios que los libre de esa tentación. Siempre eso. Y no sabes con qué naturalidad se nos da la amargura, el enojo cuando pecan contra nosotros. Es una reacción natural. Pero la reacción sobrenatural es perdonar. Lo natural se nos da de maravilla, odio, rencor, venganza, amargura, wow, eso se nos da con gran facilidad. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Sin embargo, lo otro dice, díganle a Dios que los guarde de esa tentación, de caer en esa tentación, a no perdonar. Por supuesto que no te voy a perdonar. Por supuesto que juntos vamos a estar enlazados para siempre en esta cárcel de amargura. Por supuesto. Claro, no perdonar es enlazarte con aquello, o con aquellos, o con aquel. Es eso. No perdonar es enlazarte para siempre, pero cuando perdonas te liberas. Entonces nos dice, y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación de no perdonar, sino rescátanos del maligno. Claro, si algo quiere el imperio y el mal, no perdones, por supuesto que no se lo merece. Ya parece que lo vas a perdonar. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y los que te dicen que perdones no saben lo que has vivido, no saben lo que tú sientes. Claro, hemos cedido a la tentación. Entonces, lo natural es no perdonar, por supuesto. No tienes que hacer ningún esfuerzo. La amargura, el rencor y el enojo se dan con mucha facilidad. Es marca registrada de este mundo, no perdonar. Mira cuánta falta de perdón. Y tú ya sabes lo que sucede con no perdonar. Se llama enfermedades. Se llaman enfermedades inmunológicas. Vas contra ti. Cuando no perdonas, vas contra ti. Todo aquello que te defendía ahora va contra ti. ¡Wow! Pero no perdones, te dicen. Claro que no se lo merece. Entonces, incluso las personas que dicen eso no tienen la menor idea de lo que es el perdón. Te diré, el perdón por naturaleza es inmerecido. Entonces, decir no se lo merece, pues, por supuesto. Por supuesto, porque el perdón es inmerecido. Dios te ha perdonado de forma inmerecida. Entonces, no conoces el perdón. Entonces, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar, si accedes a esa tentación, dices, por supuesto que no.
Llevo 10 años sin perdonar. ¡Wow! Ya me imagino las enfermedades. Dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Cómo lo relacionan? Y eso nunca se escucha. En la oración y el perdón van de la mano. Ese es el diseño original, escucha, de la oración. Entonces, muchas oraciones, y uno podría decir, oye, el perdón, no, esa es otra cosa. No, esa es otra cosa, es otro asunto. Entonces, Padre nuestro, que sea santo que sea santo siempre tu nombre, que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad, la primera parte. La segunda tiene que ver conmigo y con los demás, mi relación con los demás, mi relación con Dios y mi relación con los demás. Y perdona nuestros pecados. Y después nos vamos al versículo 19. Viene con algo que nos cuesta mucho trabajo. Si algo quiere que el reino es que te conviertas en un acumulador, que acumules muchas cosas, que tengas muchas cosas, porque entre más tienes, pues más eres. Si tienes muchas cosas, eres una gran persona, pero si tienes muy pocas cosas, pues no, eres muy poca cosa. Wow, esos son los valores y categorías del imperio. Por eso la gente está ansiosa por tener y acumular más y más. Entonces, no almacenes tesoros aquí en la tierra. No dice cualquier cosa, los tesoros. Eso es un tesoro para mí. Eso es muy valioso para mí. Esto es único, claro. Entonces tú decides que es tesoro y que no es tesoro. Eso es un medio tesoro, eso no vale nada. Pero eso es un tesoro para mí. Y acumularé muchos tesoros para mí aquí en la tierra. Ese tesoro lo pongo acá. Y si ya no hay espacio, escucha, pues guardaré más y más. Y si no hago almacenes, hilos más y más grandes. Así alguien lo hizo. Acumuló. Al grado de que dijo, ya no caben mis graneros. Hay necesidad de hacer silos nuevos. Entonces vaya que los construyó y al final, ya llenó todos esos graneros y llegó a la ingenua conclusión, así, dijo, en mi ingenuo uso de razón, después de tener todo esto, entonces llego a la conclusión de que viviré muchos años. Ya no me preocuparé nada, en mi ingenuo uso de razón, todo esto me dará una larga vida. Y llega una voz del cielo y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todos los tesoros que hiciste se quedarán aquí y serán destruidos. Por eso la Biblia nos dice, vamos, al final y de forma escatológica, que todo será. Pero Señor, me tardé 30 años en construirlo. Primero será destruido para ti y luego para los demás. Porque nuestra vida tiene un límite. Somos seres limitados. Pero asumimos que eso nos dará otra categoría, y nos dice así, no almacenes tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Nos dice de 3 formas. Donde las polillas se los comen, el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Entonces, ¿por qué estamos afanados? Y eso estamos, recuerda, Jesús va en sentido contrario. Todo el discurso de la montaña es antinatural, es sobrenatural, va en sentido contrario. No hay nada más sobrenatural que perdonar. No hay nada más sobrenatural que ayudar. Cuando todo lo queremos retener, todo para nosotros, y queremos hacer tesoros aquí en la tierra, y si no hay nada más natural que buscar el agrado de los demás y la aceptación de los demás. No hay nada más natural que no perdonar. Eso es supernatural. Lo sobrenatural es perdonar. Y nos dice, entonces, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Mira, vaya que conoce el mundo. Vaya que conoce el mundo y su fragilidad de lo que nosotros llamamos tesoros. Se destruirán, se terminarán, se acabarán. Entonces, mejor invierte y busca tesoros en el cielo, en aquello que permanece para siempre. Y nos dice,
Entonces, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Pero donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Eres tú quien decides. Pero tú tienes que decidir dónde está tu tesoro o qué es para ti un tesoro. Por eso los valores del reino de Dios, del reino del imperio, nos dicen, bueno, entre más tengas, más eres, y entonces acumula y acumula muchas cosas. Pero los tesoros en el reino de Dios tienen que ver con la salvación, con la vida de salvación, tienen que ver con los demás, con ayudar a los demás. Ya vimos, y a lo largo de este evangelio nos va a ir diciendo qué es lo que vale la pena, qué es lo que valora a Dios, y ya lo vimos: ayudar en privado, orar en privado, y ahora entender y elegir nuevos tesoros para nosotros. Entonces nos dice tesoros, no acumules tesoros aquí en la tierra. Almacena tus tesoros en el cielo, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Qué propuestas tan especiales? ¿Qué propuestas tan radicales? No seas como ellos, pero tú hazlo de esta manera. Les digo la verdad, eso que ven, esas exhibiciones de piedad, esas oraciones grandiosas, nada tienen que ver con la recompensa de Dios. Porque Dios, que está en el cielo, que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo escucha, te recompensará. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Entonces, orar, escucha, es una declaración de fe, de que Dios existe, de que Dios es nuestro Padre, y escucha, de que el cielo existe, y ahí podemos empezar a almacenar nuestros tesoros. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias, porque cada vez que oramos declaramos que existes, que eres nuestro Padre y que el cielo existe y que tus recompensas son reales. Bendícenos y danos el pan de este día, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.